Bien, pues hoy nos toca hablar un poquito de la membresía de la iglesia. ¿Ok? La membresía de la iglesia. Probablemente esto te transporta tu mente a algún club, ¿verdad? La membresía de un club. Bueno, lamento decepcionarte. No es como una membresía de club. Probablemente te transporte a alguna especie de sindicato o gremio. No, tampoco. Esta membresía no es la membresía de una organización. Es la membresía de un organismo. ¿Se entiende la diferencia? O sea, una cosa es una organización y otra cosa es un organismo. Tu cuerpo es un organismo. Y las partes de tu cuerpo son miembros de ese organismo, de ese sistema. Es un sistema biológico. No es un sistema organizacional como el que nosotros nos imaginamos muchas veces, ¿verdad? Hay hoy todo tipo de organizaciones, desde organizaciones en la colonia. El otro día platicaba con un hermano y me dijo, pues es que estamos organizando aquí en la cuadra poner una pluma para que pasen solamente los vecinos que vivimos aquí y porque curiosamente da una cuadra ahí en donde todo el mundo pensaba que para Córdoba era hasta el fondo y no, ya no hay paso, es una cerrada. Y se organizó, se hizo una organización, se organizaron los vecinos, que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero se organizaron y tuvieron algo en común, una barra de estas de metal con un propósito. Esa es una organización, se organizaron. Se organizan en las colonias, se organizan en las ciudades, se organizan en los estados, se organizan en los países, se organizan en el continente. Tenemos países organizados o grupos de países a nivel Latinoamérica, a nivel Centroamérica, a nivel Sudamérica. Tenemos organización de países, está la ONU y está la OEA y está no sé cuántas cosas más o cuántas organizaciones más en el mundo. Está la OTAN, ¿sí? En fin, por todos lados, tú ves organizaciones. No queremos hablar de esas organizaciones. No queremos hablar de la iglesia como una organización así. Aunque de pronto tienes que hacer algunos trámites y ante el gobierno pareciera que eso es, que somos una organización más. De hecho, estamos trabajando en el grupo de líderes, estamos trabajando porque necesitamos un registro que solamente da la Secretaría de Gobernación en la rama de asociaciones religiosas. ¿Han oído algo de esto, hermanos? Sí. Ok. Entonces, estamos ilegales. Sí. Estamos de ilegaloides. Bueno, no, el gobierno da un rango de años en que te puedes reunir, puedes organizar la iglesia. Y entonces el gobierno dice, ok, ya estás listo. Realmente lo ilegal sería registrarnos antes de que hubiera iglesia. Lo legal es registrarnos ya después de que tienes un tiempo. Ahora, tampoco debes dejar pasar una vida porque es la representación legal, es lo que le da carácter legal a la iglesia, de tal forma que si alguien quisiera venir a meterse acá, nosotros podemos hacer un reclamo y decirle al gobierno, oye, aquí hay uno que se quiere meter y esta propiedad es propiedad privada. Antiguamente todas las iglesias eran propiedad federal. Es decir, antes del año 93, 92, 93, si no estoy mal, y esta es información de la cual yo no soy experto, pero antes del año 93, solo se podían registrar las iglesias como propiedad federal. ¿Qué significaba eso? Que en el momento en que tú comprabas una propiedad y construías un edificio, esa propiedad ya no pertenecía a las personas, sino que literalmente se la regalabas al gobierno. Por eso decía propiedad federal, prohibido el paso. O sea, tú te metes ahí
Y técnicamente sería como estarte metiendo a una planta de Pemex sin permiso o estar cambiando un transformador en Comisión Federal sin permiso. ¿Por qué? Porque son propiedad del gobierno. Son propiedad federal. Entonces, así eran las iglesias. Y el gobierno podía usarlas cuando él quisiera. No sé cuántos recuerdan aquí en Córdoba, por ejemplo, no sé si se acuerdan dónde estaba Telégrafos. ¿Telégrafos? Sí, Telégrafos. ¿Recuerdan dónde estaba Telégrafos por muchos años? Estaba junto a la iglesia católica principal aquí en Córdoba. ¿Sí? Todo ese edificio pertenecía a la iglesia, pero el gobierno dijo, matanga, dijo la changa, y lo empezó a usar. Y por añísimos lo usó hasta que vinieron dos líderes, presidente municipal y no sé quién, gobernador o presidente de la república, y dijeron, vamos a devolvérselo a la iglesia. Pero en realidad ese edificio era de la iglesia. Sí, siempre fue de la iglesia. Bueno, siempre fue de la iglesia porque la iglesia la construyó, pero legalmente era propiedad federal, era propiedad del gobierno. Desde Salinas de Gortari puedes hacerlo, puedes regalárselo al gobierno o puedes conservarlo como propiedad privada, es decir, como una propiedad de la iglesia. ¿Ok? Me acuerdo cuando compramos esta partecita lo primero fue esto, después se añadió esta parte, 9 metros por 20, y fuimos con el agente municipal aquí y me dijo, ¿me puede traer una copia de su credencial de lector? Le dije, sí, aquí está. Le digo, oye, ¿para qué la necesita? Dice, pues para poner la propiedad a su nombre. Le digo, no quiero que quede a mi nombre. Dice, pues no, ¿usted es el dueño? Le digo, no. Le digo, no, hay un grupo de hermanos. Ni siquiera ellos van a ser dueños. Ellos solo son los representantes de la iglesia. Entonces, no tengo nada, hermanos. Así que si pensaban que algo era mío, no tengo nada. Sí. Bueno, ya basta de estas explicaciones. Vamos al texto. Porque quería yo solamente como ilustración darles el contexto de lo que entendemos como una organización, pero ahora de lo que la Escritura nos dice de la iglesia como un organismo. Vamos a verlo. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. 1 Corintios 12, 12. Primera de Corintios 12, 12. Vamos a leer juntos este versículo, por favor. Ahí en su lugar. Primera de Corintios 12, 12. ¿Ya lo tienen? Y si no lo has encontrado, aquí está en pantalla. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Ahora, el resto del capítulo, el apóstol Pablo lo va a dedicar hablando de cómo cada uno de nosotros tiene no solamente un lugar en este cuerpo, pero además cada uno de nosotros tiene una función en este cuerpo. Y Pablo va a decirlo de una manera muy básica, muy fundamental. Va a decir, oye, a ver, ¿el pie es miembro del cuerpo? Claro. ¿El ojo es miembro del cuerpo? Claro. ¿La oreja? ¿La oreja es miembro del cuerpo? Pues es una parte del cuerpo, ¿verdad? Oye, ¿y qué tal si alguien dice, a mí me tocó ser oreja, y luego oreja chueca, o oreja chiquita? Por lo menos hubiera sido una oreja grande. Bueno, lo que sea. Dice Pablo, ¿porque es oreja no es del cuerpo? Y la respuesta es retórica. No, por supuesto que no. Sea oreja, sea pie, sea brazo, sea ojo, sea nariz, sea boca, lo que sea, solo hay algo que tú y yo no podemos ser en este cuerpo. Hay un lugar que no está destinado para ninguno de nosotros. Solo hay un miembro del cuerpo
una parte del cuerpo que no nos corresponde a nosotros. ¿Cuál es? La cabeza. ¿Quién es la cabeza, hermanos? Y esperamos que Cristo siga siendo nuestra cabeza. Amén. Esperamos en el Señor que siempre podamos buscar su palabra, ahondar en su palabra, dejarnos guiar por su palabra y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dirija mientras estamos estudiando su palabra y que siempre Él sea la cabeza, como dice Pablo a los Efesios y a los Colosenses, Cristo sea la cabeza en todo y en todos. Amén. Bueno, entonces quería dejar esto ya bien definido porque vamos avanzando, hermanos, y esto es realmente más como una clase. Es como una clase, pero una clase muy importante que tú debes entender, que tú debes aprender. Porque quizá vienes de una iglesia en la que el grupo era demasiado cerrado, la filosofía eclesiástica era demasiado cerrada, o quizá vienes de una iglesia o de algo que parecía iglesia y que era demasiado abierta. Acá no te dejaban salir y acá podías entrar cuando quisieras, y si no quieres no vengas, total, no hay problema. ¿Hay esos extremos? Por supuesto que los hay. ¿Qué queremos hacer? Queremos buscar la dirección del Espíritu Santo de Dios en su palabra y ya desde ya Dios está diciendo que su iglesia se compone de miembros y que esos miembros son una parte esencial en el cuerpo de Cristo, en donde Cristo es la cabeza. Sí. Entonces, si alguien te dice, oye, vengo a hablar con tu pastor, que él es la cabeza de la iglesia, dile, no es cierto, el pastor no es la cabeza de la iglesia. Porque imagínate que Dios me lleva a otro lado. ¿Se va a quedar la iglesia sin cabeza? No, solo se va un miembro. Solo es un miembro que Dios está llevando a otro ministerio, a otro lugar. Ahora no me quiero ir, ¿eh? No empiecen a añadir votos, ¿eh? No estoy diciendo que me voy a ir. Solo que si el Señor nos moviera, la iglesia sigue viva porque tiene una cabeza permanentemente. Y esa cabeza no es el pastor, no son los ancianos, no son los diáconos. Esa cabeza es Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, ¿por qué algunos no quieren? Ahora, cuando llegamos a este punto, hermanos, aquí es donde empiezan los estirones en tu mente. Me quieren enganchar. Yo sabía. Bueno, si tienes ese pensamiento, lo más probable es que no has empezado en el punto cero. O todavía estás en el punto cero. Y esta tarde o esta mañana, ¿sí? Lo que resta de esta mañana y esta tarde, quiero ayudarte hasta donde Dios me ayude y me guíe. Quiero ayudarte a entender cuán importante es ser miembro en el cuerpo de Cristo Jesús. Y otra vez no estamos hablando de una organización, sino de un... Híjole, nada más respondieron como el 30%. No estamos hablando de una organización, sino de un organismo. Ok, perfecto. Ahora, tengo aquí una pregunta. ¿Por qué algunos no quieren comprometerse como miembros de una iglesia local? ¿Por qué? Primero, puede ser que sean recién convertidos y no saben que existe algo que se llama iglesia o iglesia local. ¿Sí me explico? A lo mejor estás empezando y te dices, oye, yo no quiero entrarle aquí. ¿De cuánto va a ser el moche? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de tu vida en la vida del cuerpo de Cristo, en donde Cristo es el Señor. Pues aquí no estamos hablando otra vez de una situación organizacional, sino estamos hablando de una situación biológica, de una situación en donde hay vida, y si no estás unido a este grupo de miembros que forman el cuerpo, entonces hay algo que no está bien contigo. Entonces, primero puede ser que seas un recién convertido. Segundo, otros porque quizá vienen lastimados de alguna otra iglesia.
Quizá estás aquí y estuviste previamente en otra iglesia. Bueno, yo también estuve en otra iglesia antes. Lulu y yo crecimos nacimos en otra iglesia, el Señor nos llevó a servir a otra iglesia, luego el Señor nos llevó a otra iglesia y buscamos la dirección del Señor y fue tiempo de oración y de búsqueda y de no tomar una decisión emocional y el Señor nos tuvo 10 años de manera bien involucrada en la iglesia Bautista Belén y de ahí el Señor nos trajo para acá para servirle y con la intención, con la claridad hasta donde yo podía ver que el Señor quería levantar una iglesia aquí. ¿Sí? Ahora, que si yo me sentía capaz, no. Que si yo me siento capaz hoy, todavía no. y espero no sentirme capaz nunca. Pero el Señor quiso traernos aquí. Ahora, entonces, nosotros venimos de una iglesia, de nuestra iglesia en donde estuvimos siendo cobijados. Quizá tú veniste de otra iglesia y tú dices, ya van a empezar. Yo quería que me enseñaran la Biblia, pero esto de ser miembro y de que, no, de comprometerme, no quiero comprometerme. Es que de donde yo vengo, no saben cómo me lastimaron. ¿Puede pasar? No. El día que yo dije que sí aceptaba ser miembro, ese día me pidieron que abriera yo mi cartera. Pues no será aquí así. No. Si algo vas a dar, será lo que tú dispongas en tu corazón, guiado por el Espíritu de Dios para servirle a tu Dios. Amén. Y espero que esto dure por muchos años y preferentemente hasta que el Señor regrese por su iglesia. Amén. Ok. 3. Quizá porque tienen un mal entendimiento de lo que es la iglesia local y la iglesia universal. ¿Han oído estos dos conceptos? ¿La iglesia local y la iglesia universal? Bueno, quizá algunos no. La iglesia universal son todos los creyentes que han sido rescatados por Cristo y que han sido perdonados por Cristo y que han sido hechos hijos de Dios por Cristo y que están en todo el mundo. Todos los hijos de Dios en todo el mundo, todos ellos formamos la iglesia universal. Ahora se le llama así pues porque estamos en todo el mundo, ¿verdad? Pero ese es un concepto bíblico también. Pero hay otro concepto bíblico y es el concepto de las iglesias locales. Por ejemplo, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, ¿a qué iglesia le escribió? A la iglesia de Roma. Cuando le escribe a los corintios, ¿a qué iglesia le escribió? Tú puedes ver la introducción, ¿eh? No estoy mintiéndote. No, queremos honrar al Señor mientras te enseñamos la palabra. Y tú puedes buscarlo. Ve a tu casa después del culto y ponte a buscar en la Escritura y mira la introducción de Romanos, Corintios, Primera y Segunda, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, y te vas a dar cuenta que en cada una de ellas el apóstol Pablo le escribe a una iglesia local, a la iglesia que estaba ahí en esa ciudad. Ahora, si no existiera este concepto de la iglesia local, Pablo pudo haber escrito una carta universal, ¿cierto? A propósito, tenemos por lo menos 7 epístolas que se conocen como epístolas universales, porque no se ve quiénes son los destinatarios. Entre ellas está Primera de Juan, está Judas, está, ¿cuál otra? Hebreos. Son cartas universales. Pedro también se considera como universal, aunque menciona los nombres de estas personas que estaban por toda esta área norte de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Allí estaban regados, pero no eran conocidos como tal, como una iglesia local. Entonces Pedro les escribe a los expatriados del Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia. Pero por eso se consideran cartas universales, porque no tienen un destinatario específico. Pero el resto de las epístolas tienen un destinatario o una iglesia destinataria.
¿Por qué? Porque Pablo está enseñándonos que existe un grupo de personas reunidas en un lugar específico y a eso se le conoce como iglesia local. ¿Ok? Bueno, ¿vamos bien hasta ahí, hermanos? Les voy a hacer examen al final, ¿eh? Bueno, creo que eso les espantó más. Algunos. Pero probablemente el entendimiento va mucho más allá. Os digo, la falta de entendimiento va mucho más allá. Probablemente no has entendido que este grupo de cristianos que nos reunimos aquí somos más que un grupo de personas. Somos una familia. ¿No es cierto? Hoy en la mañana estaba yo escuchando al hermano John MacArthur y justamente en un tema relacionado íntimamente con este tema de hoy. Y el hermano John MacArthur dijo, yo quiero decirles algo. Ustedes no vienen a la iglesia. Yo dije, caray. Ahora sí se le barrieron las tuercas a John MacArthur. Y John MacArthur es uno de mis escritores favoritos. Y dice, ustedes no vienen a la iglesia, hermanos. Y entonces tardó un poquito y después explicó, dijo, hermanos, ustedes son la iglesia. Y es que cuando lo empiezas a analizar, te das cuenta de que de pronto puede estarte traicionando el subconsciente con este significado de palabras. O sea, ¿a dónde vas? Voy a la iglesia. Pero ¿qué tal si alguien te dice, ¿a dónde vas? Y tú dices, bueno, voy al lugar donde la iglesia nos reunimos. ¿Se entiende el punto? O sea, ¿tú veniste a la iglesia o eres una parte de esta iglesia? Ese es un buen principio. Si eres parte de esta iglesia, entonces tú eres iglesia. ¿De acuerdo? Bueno, quizá no has entendido el concepto del cuerpo que ya mencioné hace un momento. O tercero, quizá no has entendido el concepto de ciudad y ciudadanía. Ahora, esto es un poquito menos común para muchos de nosotros. No les voy a dar dinero, ¿eh? Pero aquí tengo una credencial. Pues bueno, no hay mucho que ver, pero lo que dice es importante. ¿Sí? Todos alcanzan a observar qué es. Es mi credencial de elector. Es la oficial, es la única con la que yo puedo votar. Ahora, ¿por qué puedo votar? ¿Por qué puedo votar en las elecciones que vienen? Porque bueno, aparte que soy mayor de edad, sí se nota que tengo más de 18, ¿verdad? Miguel, tú y yo andamos como que salimos de la prepa juntos. Ok. Pero no por eso puedo votar. Nada más. Realmente lo más importante y lo que está diciendo esta credencial es que yo tengo ciudadanía en este país. Ahora, significa mucho o poco para ti, lo que sea, pero yo soy ciudadano en este país. Hay una ciudadanía, hay un país que otorga un derecho a quienes nacimos aquí o a quienes recibieron ciudadanía, y eso les da derecho de poder votar para elegir a sus gobernantes. Ahora, todo esto es teoría, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Entonces, yo soy un ciudadano. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que hay una ciudad celestial y que los hijos de Dios tienen ciudadanía en esa ciudad. ¿Sabes qué dice Pablo en Filipenses 3:20? Dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Es decir, yo tengo una ciudadanía mexicana, pero esta se me va a terminar cuando me muera. Pero mi verdadera ciudadanía es aquella que yo tengo en el cielo. Ahora, yo no me la gané. Yo la recibí por gracia, esta ciudadanía. Yo no pagué nada por ella. Y cuando yo me junto con estos
hijos de Dios, me doy cuenta que tenemos algo en común. También tienen ciudadanía. Y entonces pertenecemos a la misma ciudad celestial. Amén. Que no voy a decir más. Podríamos ampliarnos aquí y predicar un sermón sobre la ciudadanía, pero no es mi propósito. Bueno, último, porque quizá no quieres hacerte miembro porque andas en búsqueda de la iglesia perfecta. ¿Te puedo decepcionar de una vez? ¿O me aguantas al terminar el sermón? No existe una iglesia perfecta. Bueno, está bien, pero por lo menos busco un pastor que sea perfecto. Estás peor. No hay pastores perfectos. No, busco un pastor que me llame todos los días para saber cómo amanecí. Bueno, una vez por semana. Bueno, aunque sea una vez al mes. Recuerda que esta membresía no es como la del club. En un club vas buscando qué ofrecen. Esta membresía es diferente. Oye, mi brazo ciertamente recibe vida de mi cuerpo, ¿cierto? Pero mi brazo, la razón de que Dios colocó este brazo aquí en este cuerpo es porque este brazo tiene una función, ¿de acuerdo? De eso queremos hablar. Mientras este brazo está recibiendo vida, al mismo tiempo está siendo útil en mi cuerpo. Ok. Entonces no hay la iglesia perfecta. Ya alguien lo dijo. No existe la iglesia perfecta. Y si algún día de estos llegas a encontrar a la iglesia perfecta, por favor no entres. Cuando entres, la vas a contaminar. ¿Sí? Entonces, estas son cosas muy importantes, hermanos. Porque si estás aquí, no es una iglesia perfecta. No somos una familia perfecta. Oigan, ¿hay alguna familia perfecta? No. Eso me lleva a otra ilustración. Es como si fueras al hospital y dijeras, voy a encontrar el hospital en donde no haya enfermos. Te vas a pasar la vida buscando y no lo vas a encontrar. ¿Sabes por qué? Porque los hospitales son justamente los lugares a donde van los enfermos. Bueno, pues entonces voy a buscar un hospital, aunque haya enfermos, voy a buscar en donde todos los doctores estén perfectamente sanos. ¿Qué crees? Hay doctores dando consulta y que ellos mismos están enfermos, ¿no es cierto? ¿Se pueden los pastores ser pastores y ser imperfectos al mismo tiempo? De hecho, no solamente pueden. Así somos, hermano. O sea, la diferencia es que tú estás sentado ahí y yo estoy parado acá. Pero yo necesito tanto de la gracia y la misericordia de Dios como tú. Yo necesito que ores por mí, así como tú necesitas que yo ore por ti. Yo necesito leer mi Biblia tanto como tú necesitas leer tu Biblia. Yo necesito el compañerismo tanto como tú necesitas el compañerismo. ¿Ya viste esta situación? Entonces, no somos mejores, hermanos. Sí. No idealices a tu pastor. Y si estás en la transmisión y eres de otra iglesia y estás idealizando a tu pastor, por favor, no lo hagas. Un día de estos se te va a caer. Y cuando empieces a ver sus defectos, vas a pensar que así son todas las iglesias. Ya no quiero nada con Dios. Mejor me voy y voy a reunirme solito. Yo solito voy a hacer mi culto. Yo me voy a autooficiar la Santa Cena. Yo me voy a autobautizar. Pues no. Dios planeó este organismo. Ok, entonces, 3 razones, rapidito. ¿Por qué debo ser miembro de una iglesia local? Esa es una pregunta válida, ¿no? ¿Por qué debo ser miembro de una iglesia local? Ahora, voy a detenerme aquí un momento antes de contestar estas preguntas. Esto que voy a decir, y de hecho esto que ya he estado diciendo, es una realidad en muchos de los que estamos aquí, hermano. O sea, a muchos de ustedes no les vengo a decir nada nuevo.
Para muchos de ustedes es, claro, así es, así lo he aprendido. Por supuesto, estoy de acuerdo con eso, así lo dice la Escritura. ¿Sí me explico? O sea, en muchos de ustedes, gracias a Dios, esta ya es una realidad. Pero necesitamos enseñarlo porque somos un cuerpo. Y necesitamos que todos aprendan el principio del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué debo ser miembro de una iglesia local? Pues la primera razón es porque es bíblico. ¿Cierto? Entonces, Dios nos deja ver en su palabra que es bíblico que tú seas miembro de una familia local. No es correcto que tú andes, que te pases la vida visitando una iglesia y otra y otra y otra y otra, y le des la vuelta y regreses y otra vez otra vuelta y regreses y otra vuelta. No, eso no es bíblico. Tienes que buscar al Señor, y es verdad, algunas veces toma tiempo encontrar la iglesia donde Dios te quiere establecido. Pero una vez que la encontraste, ¿qué tienes que hacer? Pues pídele al Señor que te permita echar raíces lo más profundo que puedas en esa iglesia. Nos platica el hermano Dan de una tía que tenía, que toda su vida había sido miembro de la iglesia allá donde estaba en Estados Unidos. Y un día dicen que llegó un pastor, pero que era terrible el pastor. Y pues que estaban rogando a Dios que se fuera porque le estaba dañando a la iglesia. Y la gente, aparte, no predicaba de la Escritura. Y la gente oraba porque Dios diera dirección de que este hombre ya se fuera. Y entonces le dijeron a la tía, dijeron, oye tía, ¿y cuándo te vas a salir de la iglesia para buscar otra iglesia donde haya sana doctrina y donde de verdad haya un pastor de Dios? Dijo, no me voy a salir. Esta es la iglesia donde Dios quiso establecerme y no me voy a salir. Y dijo, pues él tendrá que entender algún día que Dios no lo trajo aquí y tendrá que irse, pero yo no me voy a ir de esta iglesia. Y uno de los obreros le dijo, tía, ¿de verdad no te vas a? Dijo, no me voy a salir hasta que Dios me recoja y me vaya yo al cielo. No me voy a mover de esta iglesia. Esta es la iglesia donde Dios me quiso traer. Y entonces uno de los obreros le dijo, tía, ¿y si el diablo viniera y fuera el pastor ahí en la iglesia? Dijo, pues se tiene que ir el diablo porque yo llegué primero. Pues bueno, era una forma cómica de decirlo, ¿no? Pero eso es verdad. No te muevas hasta que estés bien seguro que de verdad Dios te quiere mover por razones ministeriales. ¿Me explico, hermanos? Esa tiene que ser la única razón. Que Dios quiera o que te lleve a su presencia. Ahí sí, te tienes que mover de residencia. Pero si Dios decide llevarte a otra iglesia, hermanos, nosotros sufrimos, Lulú y yo sufrimos cuando tuvimos que movernos por lo menos de las dos iglesias donde salimos. Sufrimos mucho. La primera vez estábamos recién casados. ¿Puedo decir esto, Lulis? Bueno, significa así. Pero recién casados y cuando nos movimos de la iglesia, en las noches ella se ponía a llorar. Yo dije, no, pues es infeliz conmigo. Y luego le preguntaba, ¿qué tienes? ¿Qué creen que me decía? Nada. Pues me volteé a ver de lado pero la oía yo llorando. ¿Qué te pasa? O sea, ¿te molestó algo de mí? Huelo muy feo. Me apesta la boca. O dime qué, ¿no? Pues le buscas a todo. Hasta que un día se sentó y me dijo, lo que pasa es que extraño mucho a los hermanos. Y se puso a llorar. Y me dijo, es que yo creo que debemos regresar. Y esa noche nos pusimos a orar. Y Dios nos mostró que era el tiempo de Dios para salir. Y Dios consoló el corazón de ella y consoló mi corazón. Y Dios nos llevó a servir a la iglesia de Belén. Y estuvimos 10 años. Bueno, yo estuve como 5 años más todavía predicando cada mes. ¿Te acuerdas, hermana Maura? Todavía.
Y era hermoso, era muy edificante para mí. Y creo que Dios nos usaba al estar sirviendo ahí en la iglesia. Hasta que Dios nos trajo aquí. Y el Señor nos ha tenido 23 años aquí. ¿Sí? Vamos a cumplir 23 años. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tiene el Señor? ¿Qué otro lugar? No lo sé. Yo le he dicho, Señor, ya no me quiero mover. Ya estos ya conocen mis defectos, Señor. Ya me aman así, Señor. Señor, déjame echar raíces ya aquí. ¿Sabes qué? Amamos a la iglesia. Y algunas veces hemos tenido que salir, hermanos, y de verdad es de bendición salir a servir al Señor afuera. Pero extrañamos el compañerismo, el amor, el calor familiar, la comunión, la amistad. Extrañamos esto, hermanos. De verdad. Cuando hemos estado fuera, llega el domingo y quisiéramos poner el celular ahí en la transmisión para... No, pero tenemos que estar en el culto ahí con los hermanos, ni modo de estar ahí haciendo el ridículo, ¿no? Pero esta es la familia que Dios nos dio, hermanos. Esta es la familia. Entonces, ¿por qué? Pues porque es bíblico. Mira, vamos a ver. Vamos a ver Hechos, capítulo 1, versículo 15. Hechos 1:15. ¿Se acuerdan ustedes que en Hechos 1, en el capítulo 1, el Señor Jesús asciende en los primeros versículos de los primeros 11? En el versículo 12 dice que volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Sí, está literalmente como a 1 milla, como a 1500 metros. O sea, son las cosas. Bajas, pasas el torrente de Cedrón y subes, y ahí está Jerusalén. Entonces regresaron de Jerusalén, versículo 13, y dice que entrados, subieron al aposento alto. Lo más probable es que haya sido el mismo aposento donde tuvieron la última cena el Señor con sus discípulos, y donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice el 14, todos estos perseveraban unánimes. ¿En qué? La palabra unánimes significa de un mismo ánimo. Eso significa unánimes. De un mismo ánimo. En oración y ruego. ¿Con quiénes? Con las mujeres que estaban ahí, y con María, por supuesto, la madre de Jesús, y con sus hermanos, o sea, sus hermanos carnales. Versículo 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y mira lo que dice entre paréntesis. Y los reunidos eran, ¿como cuántos? Como 120 en número. Esta acotación que Lucas hace, recuerden que Lucas es extraordinario, hermanos, escribiendo. Pero esto a mí me llamó mucho la atención, porque ya nos mencionó el nombre de los apóstoles, ya nos dijo que había un grupo de mujeres, ya nos dijo que también estaba María, pero no eran los únicos. En total ellos serían como 20, 15, 20. Pero había más. Y Lucas nos dice que en total, o que los reunidos eran como 120 en número. Ahora, esto de entrada pareciera no significar nada, entre comillas. Pero en realidad, la expresión que Lucas está dejándonos aquí en el texto original dice más o menos así: y los que estaban reunidos eran como 120 nombres. ¿Lo repito? Los que estaban reunidos eran como 120 nombres. ¿Sí se entiende el punto? O sea, ¿no crees que Lucas es un matemático que le interesan las matemáticas nada más? A Lucas le interesa decirnos a ti y a mí
que pudieron contar quiénes eran los que estaban ahí reunidos. Ese era el grupo base, el grupo original. Y los que estaban ahí por nombre eran como 120 nombres. Y tú dices, pues sí, hermano, pero yo no lo puedo ver aquí. Bueno, te voy a mostrar otros textos en donde la expresión es muy parecida. Anda una palomita aquí, no se espanten, es una palomita indefensa. Quiere ser miembro de aquí, pero pues no, este no es un palomario, este es un rebaño. Entonces, pues bueno. Números, capítulo 1, verso 2. Números, el tercer libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Números, capítulo 1, verso 2. Números 1, 2. Bueno, 1, 1 y 2, para que entendamos un poquito el contexto. Números 1. Sí, está Génesis, luego Éxodo, luego Levítico, es el cuarto libro, perdón, y Números. Dice Números capítulo 1, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad, ¿qué cosa? El censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de ¿qué cosa? De los nombres, todos los varones, por sus cabezas. Cuenta cuántas familias hay, Moisés. Y escribe el nombre, y escríbelo por cabeza. La cabeza de familia, la esposa y los... ¿Es extraño esto? Es extraño para ti, pero para la Escritura no lo es. ¿Es correcto tener el nombre de las familias? Porque de pronto hay alguna familia que nos visita y tú dices, pues nos visitó una familia nueva. Y el siguiente domingo volvió a venir, nos volvió a visitar. Y el tercer domingo volvió a venir, ya nos visita 3 veces. Y se queda 3 meses, 5 meses. Y tú dices, pues yo creo que el Señor ya le trajo para establecerse entre nosotros. Y en 3 o 4 meses, de pronto deja de venir. Y te enteras que ya está en otra iglesia. Y dices, era visita. Nos visitó como 3 meses. Como 6 meses nos visitó. Pues qué bueno que ya se estableció allá. Y pasan como 6 meses y ahora ya está en la otra iglesia. Dices, pues yo pensé que ya se había establecido allá, pero fue visita como 6 meses allá y ahora ya es visita allá. Y la pregunta es, ¿a qué familia local pertenece? ¿Sí se entiende el punto, hermanos? ¿A qué iglesia local? Es lo que está diciendo aquí. Y tengo un par de versículos más. Vamos a ver otro más. Ahí Números 3:43. Números 3:43. Y después volvemos al libro de Hechos, por favor. Números 3:43. Dice, y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22,273. Qué increíble, ¿no? Dice, y todos, ¿cómo dice? Y todos los primogénitos varones conforme al número, ¿de qué cosa? De sus nombres. ¿Te parece extraño que tu nombre esté en un grupo de familia? No debería ser extraño. ¿Sí? Entonces, por cierto, tenemos nuestros grupos de WhatsApp, ¿cierto? ¿Te parece extraño que tu nombre esté ahí? Pues ahí está tu número de teléfono. No, es que yo no sé qué van a hacer con mi número estos. Es que yo no sé que me van a hackear
mi número y mi cuenta y deja de ser, ¿cómo se les llama a estas personas así? Alarmistas, bueno, todo eso que dijeron. Hechos 2:41. Vamos a Hechos 2:41. Vamos un poquito más rápido, hermanos. Hechos 2:41. Como digo, me llama mucho la atención porque Lucas es muy específico en esto. Y tengo 2 versículos aquí en Hechos. Y el primero es Hechos 2, ¿qué dije? 41. Mira lo que dice Lucas. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó con ellos? Fueron bautizados. Y este concepto del bautismo también significa ser sumergidos, ser metidos. Fueron bautizados y se añadieron aquel día. ¿Cómo cuántos? Pero ya viste la palabra que usa Pablo, Lucas. Se añadieron aquel día como 3,000, ¿qué? Personas. Hermanos, esta familia está compuesta de personas. No somos un número, nada más. Somos personas que componemos este cuerpo local. ¿Ok? Va, Hechos 9:25. Perdón, 26. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? ¿Ya han estudiado el libro de Hechos alguna vez, hermanos? Hechos 9. Resulta que Saulo se convierte al Señor allá camino a Damasco y luego, pues viene a Jerusalén, pobre Saulo. Ahora, le pasó a los hermanos de Jerusalén lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros, ¿eh? Este es un sicario y su objetivo es perseguir cristianos, golpearlos, desnudarlos, matarlos, sepultarlos a pedradas y sentirse contento y decir, qué bueno, escriban ahí que yo di mi consentimiento de que se matara a Esteban. ¿Se acuerdan? ¿Y qué tal si de pronto lo ves entrando por la iglesia y se sienta junto a ti y le ves un arma ahí? Dices, ya me mató. ¿No? Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Qué pasa? ¿Veis? Dice Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de ¿qué? Trataba de juntarse. ¿Con quiénes? Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y bueno, finalmente en el 27, Bernabé, que es el hijo de consolación, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, Bernabé trae a Saulo y dice, hermanos, no se espanten, el Señor acaba de salvarlo. Hoy es un hermano nuestro. ¿Qué estaba haciendo Saulo cuando llegó a Jerusalén? ¿Tratando de qué? De juntarse. Oye, Saulo, tú eres recién convertido. Además, el Señor Jesús te dijo que tú vas a ser apóstol. ¿Para qué te unes a una iglesia? Dice, no, yo necesito juntarme a la iglesia. Ahora, esto me fascinó. No se duerme. Si te dormiste, ya te echaste un pestañazo, despiértate porque lo que estoy a punto de decir está para que te lo lleves y lo mastiques. ¿Qué hacen las vacas? Eso. Resulta que la palabra juntarse con es la palabra griega kolastai. ¿Y de qué me ayuda, hermano? No sé ni español. Bueno, es que la palabra kolastai significa unirse a algo o a alguien en un grado de cercanía e intimidad inseparable. Curiosamente, esta palabra empieza con K
con cada kilo. Y la primera parte de esta palabra es cola. Hay un pegamento. ¿Cómo se llama? Bueno, el pegamento original en realidad se llamaba cola, así le decían. De esta palabra. Es algo que pega y cuando se une ya no se puede despegar. Eso es lo que Pablo está buscando, hermanos, aquí en Jerusalén. Pablo está buscando juntarse con los discípulos, pegarse a ellos, de tal forma que sea uno de ellos, uno con ellos, y que no haya nada que los separe. Oigan, años después, Pablo va a regresar. ¿Se acuerdan cuando lo agarraron ahí y lo golpearon? Pablo va a regresar y ¿saben a dónde va a ir? Va a ir con ellos. Está vitalmente unido a ellos, está pegado a ellos, está unido. No se puede despegar. Ese es el punto, hermano. De hecho, esta palabra la usó el Señor Jesús para hablar de la unión matrimonial. En Mateo 19:5 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se pegará, se juntará vitalmente, inseparablemente a su esposa, a su mujer. Esa es la clase de unión que Dios quiere que tú tengas con esta familia en la que te ha puesto. Amén. Híjole, nada más Marco dijo amén, hermanos, ¿eh? Gracias, Mark. Ya somos familia tú y yo. ¿Alguien más? Amén. Gracias a Dios. Es esa clase de unidad. Ajá. ¿Y qué tal si me lastiman un día de estos, hermano? ¿Sabes qué? La posibilidad de que te lastimen está al 100/1. ¿Cierto? Sí. El problema es que todavía que hoy hasta los viejos queremos ser como de esa generación de cristal, de no me vayas a tocar porque me quiebro. Si me dices algo, me voy a otra iglesia, ¿eh? ¿Sabes qué? No estás solamente revelando tu sensibilidad, pero estás revelando que no has entendido el concepto de estar unido a la iglesia. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Si algún día llega un pastor, tengo que decirlo, y los líderes se pervierten y empiezan a enseñar basura y empiezan a enseñar herejías y se persina antes del sermón y te dice que Jesús no es Dios y te dice que Jesús tuvo 3 mujeres, 3 esposas con hijos antes de morir en la cruz y te dice que Jesús fue un buen maestro y que te dice que, ¿sabes qué? Es tiempo para rogar de rodillas al Señor. Señor, por favor, solo dime si vas a meter tus manos aquí para cambiar esta falsa doctrina o si me vas a llevar a una iglesia donde Jesucristo sea proclamado y exaltado y donde tu palabra sea expuesta con pureza. Amén. Ok. Razón número 2. ¿Por qué debo ser miembro de una iglesia? Ya vimos, número 1, porque es bíblico. Realmente con esa podríamos irnos a la casa, hermanos. Pero hay 2 más. Porque es bueno. Es bueno ser parte de una familia, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando Basford y su familia llegaron a México. Venían allá de las luces y shows. Allá conocieron al Señor Jesús. El Señor les llevó a Estados Unidos para conocer a Cristo y el Señor les regresó para venir a servir a Cristo. Y cuando los conocí, me acuerdo que Basford se acercó y me dijo, hermano, usted es el pastor de esta iglesia. Hermano, yo estaba yendo a dar un estudio en la semana ahí a Córdoba. No les digo qué lugar. Yo estaba yendo a dar un estudio.
Y a Basford le dijeron, el que predique frecuentemente, ese es el pastor. Y yo predicaba cada 8 días. Ese es el pastor. Y me dijo, ¿usted es el pastor aquí? Le digo, no. Digo, no, yo estoy en la cumbre. Y me dijo, lo que pasa es que andamos buscando iglesia. Y alguien nos invitó aquí y estamos viendo aquí, pero pues quisiéramos visitar su iglesia. Y le dije, bueno, eres bienvenido. Y fueron bienvenidos. Y Dios tenía lugar para ustedes. Así como para cada uno de los que estamos aquí. Amén. No pertenecer a una iglesia local significa que no quieres un compromiso de amor. Es como, pues vamos a vivir juntos. Y si nos entendemos, ahí después. ¿Han oído algo como eso? El problema es que si eso lo metes a tu relación con la iglesia, pues voy a reunirme unos 20 años. Ya si en unos 20 años me doy cuenta que de verdad es una buena iglesia, pues ya me hago miembro. No. Entonces no quieres un compromiso. Segundo, no pertenecer a una iglesia local significa que no sabes que los hijos de Dios nos necesitamos los unos a los otros. ¿Cierto o no? Esa vez que fuimos a la sierra, nos atoramos ahí con todo el lodazal que había en las curvas ahí en la montaña. Y finalmente tuvimos que decidir que una parte del grupo se quedara en el pueblo anterior, porque ahí hay una iglesia local. Entonces, gracias a Dios, Domingo y otros hermanos se quedaron ahí. Y yo no sabía lo que estaba pasando allá abajo, porque yo me fui con los que íbamos allá arriba. Y fue chistoso porque los hermanos de allá abajo, en lugar de decir gracias hermanos por enviarnos a la dentista y al grupo acá y la despensa, empezaron a reclamarle a Domingo. ¿Estoy correcto? No quiero dar muchos detalles, pero dijeron, no, el hermano Mateo nunca ha pasado por aquí. Digo, sí, he pasado todas las veces que voy allá arriba, he pasado por aquí. No, pero nunca nos ha ayudado. Y yo entiendo a los hermanos, no estoy criticándolos por querer criticarlos o juzgarlos. Pero hubo algo que me fue de mucha bendición. Domingo les dio una explicación a los hermanos. Y la explicación que les diste fue la correcta. Sabía que no te acordarías, pero no te preocupes, yo sí me acuerdo. Lo que les dijiste fue lo correcto. Dios te usó. Eres uno. Eres uno con el que yo estoy pegado, unido. Y tú podías contestar. Y eso fue de mucha bendición. Amén. Cuando alguien hable de alguno de tus hermanos o de tus hermanas, ¿sabes qué? Te está pellizcando a ti. No te le unas. Con razón. Sí, ya me había dado cuenta. No, sí, ya sé. El pastor, no, si se las gasta solo. No, dile, ¿sabes qué? Yo soy miembro en ese cuerpo. Y estoy pegado al hermano y a su familia. Y estamos pegados, Así que lo pellizcas a él y le das un gancho a él y me lo estás dando a mí. Y algunas veces yo he tenido que decirle a alguien oye, que me dijeron que fulano de tal anda ahí, y este. Digo, pues yo no sé. Déjame orar por él. Y si tienes interés, ora por él y platica con él o con ella. Y si quieres que yo ayude, vamos a ayudar. ¿Sí? Porque estoy pegado a ustedes, hermanos. Amén. Todos necesitamos ser enseñados. Todos necesitamos ser exhortados. Todos necesitamos ser amonestados. Todos necesitamos ser corregidos alguna vez, hermanos. ¿No es cierto? No. Ahora sí. A mí no me gusta que me corrijan. Bueno, ¿quieres permanecer en tu necedad? ¿No te gusta que alguien te ayude? Porque los hijos de Dios no nos gusta tampoco. Pero entendemos que la corrección en amor trae bendición. ¿Cierto o falso, hermano? ¿Ok? Necesitamos ser consolados. Necesitamos ser usados por el Señor para bendecir a otros. Y número 3, porque es un concepto básico. O sea, ser miembro de iglesia es un concepto muy básico. No es de ciencia. No es de Albert Einstein o de estos locos científicos. No,
Es un concepto básico. Mira, te lo pongo así. ¿Necesita el pastor saber quiénes son los miembros de la iglesia? Pues sí, claro. Imagínate que de pronto empiezo a pastorear a los hermanos que van a la iglesia de acá de la esquina. Y el pastor me dice, oye hermano, qué bueno que visitaste a mis miembros, pero ya los estás visitando una vez al mes, y luego ya le estás dando un estudio y luego, ¿qué te traes entre manos? ¿No es cierto? O puede ser que le pregunte a su miembro, hermano, ¿te estás queriendo cambiar a la otra iglesia? Entonces es básico. Si eres miembro de esta iglesia, yo sé que tú eres una oveja que el Señor trajo aquí. Amén. Y cuando alguien se ha despedido, no han sido muchos, pero cuando alguien ha hablado conmigo, hermano, he estado orando y he decidido moverme a la iglesia fulana de tal. Le he dicho gracias por compartírmelo, estaré orando por ti y gracias porque ahora me dejas saber que has dispuesto en tu corazón que el pastor fulano de tal sea el pastor de tu vida en la iglesia. Y está bien, está bien. Sí. Algunas veces es un poco desagradable. ¿Les puedo contar esta? Cuando me dicen, es que encontré otra iglesia más cerca de mi casa. Digo, no, pues yo cuando vengo de Chiapas, podría encontrarme otra familia más cerca allá por Tierra Blanca, Tostepec. Y dicen, oye, Lulis, me encontré otra familia acá más cerca de allá. No, para no llegar a Córdoba, acá me quedo. ¿Te das cuenta de lo ilógico de eso? Sí. Bueno, no quiero decir, entonces, hay un montón de cosas de esas. Entonces, ¿a quiénes voy a pastorear? ¿Con quiénes voy a compartir mis asuntos? Y segundo, es básico para las ovejas. ¿Quién es el pastor humano que te va a pastorear con la palabra de Dios? ¿Sí me explico? ¿Quién es el pastor humano que te va a guiar con la palabra de Dios? ¿Quién es el pastor humano que te va a proteger del peligro de los lobos rapaces, de estos perversos que quieren, que ellos sí quieren tu dinero? ¿No es cierto? Vean lo que dice Hebreos 13:17, por favor. Estoy a punto de entrar en la recta final, ¿eh? Hebreos 13:17. Este texto está hermoso. Hebreos 13:17. 16, por favor. Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda, ¿qué dice? De la ayuda mutua. La ayuda mutua es esa ayuda que yo puedo darte y que tú puedes darme. Esa ayuda mutua. ¿Sí me explico? Y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué dice? ¿Te agrada a Dios? Ay, hermano, es que la verdad, híjole, me tengo que desvelar un par de horas más. No, yo creo que no puedo ir, hermano. Es que me desvelo. Bueno, me desvelo el sábado porque el domingo ya puedo llegar tarde, pero en la semana no. Tengo que llegar al trabajo a la hora. No, dice. Es un sacrificio que agrada a Dios. Verso 17. Obedeced. ¿A quiénes? A vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar, ¿qué cosa? Cuenta, para que lo hagan con qué? Y no quejándose. ¿A poco se quejarán algunos pastores? Sí, hermanos. Sí.
Hay pastores que sufren, escuchen esto, hermanos, que sufren el maltrato de sus iglesias. De verdad, hermanos. Ahora, no estoy diciendo que todos los pastores son buenos y que no. Hay pastores que maltratan a la iglesia también. Pero el escritor dice, ayúdalos, ámalos. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es provechoso que el pastor esté quejándose de su iglesia. ¿Sí me explico? ¿Y saben qué? Yo, personalmente, estoy tan agradecido con Dios por ustedes como iglesia, hermano. No tienes idea de la bendición que yo tengo de ser pastor aquí, en esta iglesia. Amén. Ustedes son una gran bendición para mi vida, hermano. De verdad, se los digo con todo el corazón y delante de Dios. No quiero estar en otra iglesia. A menos que me digan que me tengo que ir. Pues ya lo habíamos pensado, hermano. Qué bueno que lo dices, que estábamos pensando, tenemos una cartita ahí. No, ustedes son tan amorosos, hermanos. Y yo le agradezco a Dios por sus vidas. Sigan fieles al Señor Jesucristo. Ama al Señor. Y si Dios te ha establecido en esta iglesia, pégate a esta iglesia. No te separes de esta iglesia. Y si algún hermano te lastima, perdónalo. Porque quizá algún día lastimes tú a alguien y necesites que te perdonen. Estaba escuchando la definición de uno de los pastores puritanos de hace 300 años, yo creo, que decía, ¿qué es la iglesia? Es un lugar donde las personas nos soportamos unos a otros con mucho amor. Vaya definición. Entonces, ¿qué te impide ser miembro de esta iglesia? O de una iglesia. ¿Qué te impide? Bueno, quizá no eres creyente todavía. Quizá todavía no eres hijo de Dios. No has entendido tu unión con Cristo Jesús. Eso significa que necesitas arrepentirte y pedirle a Cristo que te limpie y que venga a ser el Salvador y el Señor y dueño de tu corazón. Amén. Número 1. Pero quizá piensas que eres creyente y en realidad no lo eres. A veces yo le pregunto a las personas, oye, ¿y desde cuándo eres cristiano? Y la persona dice, desde que nací. Y la pregunta no fue desde cuándo has escuchado el Evangelio. La pregunta es, ¿desde cuándo el Señor te hizo nacer de nuevo y te trajo a la familia y te perdonó y te metió en su familia? ¿Sí me explico? Escucha esto. Si estás unido a Cristo, entonces estás unido a nosotros. Y si no estás unido a Cristo, ¿qué crees? Tampoco estás unido a nosotros. O sea, tu asunto realmente no es con nosotros, es con Cristo. Y si ya eres creyente, si has creído en Cristo, entonces tienes que bautizarte. ¿Qué celebramos hace un mes? En esencia, los que se bautizaron dijeron, hermano, yo ya soy cristiano porque Cristo me salvó. Y quiero seguir los pasos de mi Señor. Y entiendo que el primer paso es obedecerle en el bautismo. Y obedecieron en el bautismo. Y lo demás viene por añadidura. Entonces, considera unirte a una iglesia. Si todavía no estás como miembro en una iglesia, considera seriamente. Ahora, en este proceso, llegará el momento en que quizá te preguntemos, hermano, necesitamos hacer estos asuntos legales ante el gobierno. ¿Te consideras miembro de aquí? Y tú puedes decir,
Como me dijo un día una persona aquí en la cumbre, me dijo, mire, yo no voy a la iglesia. Yo cristiano no quiero ser. Nada más soy creyente. Le dije, no, nada más es medio oyente. Porque si eres creyente, entonces eres de la familia. Y si Dios te ha traído aquí y te da convicción de establecerte aquí, entonces no será ningún problema que el gobierno te diga, a ver, pastores de la iglesia de la cumbre, díganme el número con los nombres de quienes son miembros ahí en su iglesia. Y podemos decir, es fulano, sultano, cabeza e hijos. Cabeza e hijos. ¿Tendrías problema con eso? Yo espero que no. Yo espero que no. Entonces busca una iglesia donde honre la palabra de Dios y donde Jesucristo sea el único adorado. Y colastai. ¿Qué dije que significa colastai? Únete, pégate, adhiérete a la iglesia. Y si ya estás en esa, entonces busca crecer, busca servir, busca ser edificado y busca cómo edificar a otros. Amén. Quisiera que terminemos puestos de pie leyendo Hebreos 10:24, por favor. Hebreos 10:24. Y 25. Son dos versículos. Hebreos 10:24 y 25. ¿Lo leemos? Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día... Qué hermoso pasaje, ¿no? Considera a tus hermanos para estimularlos. Amén.